Esta semana se cumplió un año del fallecimiento de Johnny Ventura, referente de la música y la cultura dominicana. Hoy, desde el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, recordamos su legado con una de sus icónicas canciones interpretada durante la Gala por la Constitución del 2019, dedicada a esta gloria del merengue, el caballo mayor, Johnny Ventura. Hay muchas mujeres que no salen solas y son merengueras hasta la tambora. Y en Nueva York lo bailo con Lola, hasta la tambora. Y ella lo baila porque no es boa, hasta la tambora. Bailan los negritas y gozan la hora, merenguero hasta la tambora. Son merengueros hasta la tambora, hasta la tambora. En Venezuela ya está de moda, del merenguero hasta la tambora. Y en Panamá la gente de ahora, como en Costa Rica son bailadores. Allí en Miami dicen ahora que lo tocaba hasta la Sonora. Lo bailaban con Isadora, esta mulata tan bailadora. Colombia dicen ahora que el grupo Nietzsche no se incomoda. ¡Ja! Sí. Esto es fiesta, esto es fiesta. En Venezuela ya está de moda, del merenguero hasta la tambora. En Panamá la gente de ahora, como en Costa Rica son bailadoras. Y Puerto Rico el merengue ahora, allá en Colombia dicen ahora que el grupo Nietzsche no se incomoda. Bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, un privilegio contar con su sintonía en este espacio de difusión del contenido de nuestra Constitución. Hoy estaremos abordando un importante tema en el ámbito jurisdiccional. Nos referimos a la libertad de expresión de los jueces. Conversamos con el doctor Rafael Ciprián, juez de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. Y desde Costa Rica nos acompaña el magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, juez de la Sala Constitucional de ese país. En el reportaje ampliamos sobre el concepto de libertad de expresión. Iniciemos justamente conociendo lo que establece la Constitución Dominicana sobre este derecho fundamental. Adelante. Artículo 49. Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. 1. Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley. 2. Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley. 3.
El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley. 4. Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley. 5. La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado. Párrafo. El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. Seguimos en la voz del Tribunal Constitucional. En esta ocasión, el letrado Esmerlin Rodríguez, del despacho del magistrado José Alejandro Vargas, estará conversando con el magistrado de la Corte Constitucional de Costa Rica, Luis Fernando Salazar Alvarado. Adelante. Magistrado, bienvenido a su programa. Bueno, muy amable, muchas gracias por la invitación al programa. Un cálido saludo también a quienes nos escuchan. Siempre es un placer estar en República Dominicana. Yo siempre digo, cada vez que visito o tengo un encuentro de esta naturaleza, que recuerdo con mucho cariño cuando estudié en San José de Costa Rica en la Escuela República Dominicana. Y entonces hay un lazo grande, yo lo he dicho en otras oportunidades también, todos queríamos ser peloteros como los grandes que tenía República Dominicana, y después son lazos jurídicos en una sala constitucional, con encuentros con el Tribunal Constitucional, y bueno, en eso estamos a la orden siempre. Gracias, magistrado, por estar con nosotros. Magistrado, la cuarta sala de Costa Rica cumple 33 años de su fundación. ¿Cómo ha representado la constitución de esa sala en el impacto de los derechos fundamentales de Costa Rica? Bueno, el aporte ha sido fundamental. Como bien lo dice usted, en octubre próximo se van a celebrar ya los 33 años de la Sala Constitucional. Son 33 años de defensa de los ciudadanos frente al poder. Es una división de poderes donde antes de esa época el control de constitucionalidad lo llevaba a cabo la Corte Suprema de Justicia en lo que era en el Pleno de los Magistrados. Se independiza la jurisdicción constitucional para dárselo a una sala constitucional que forma parte de la Corte Suprema de Justicia. Ya existían 3 salas de casación y cuando se incorpora una nueva sala que va a conocer de la materia constitucional, viene a ser la Sala Cuarta Constitucional. Al pueblo costarricense le ha hecho más gracia el término Sala Cuarta más que Sala Constitucional, porque es la cuarta de la Corte. Sin embargo, los derechos fundamentales que tutela la sala han sido de fácil acceso para todos los ciudadanos en Costa Rica, porque además se presenta de manera directa, sin necesidad de agotar los amparos legales en la jurisdicción constitucional. El acceso también es directo en los recursos de habeas corpus cuando está en peligro la libertad, el libre tránsito de una persona, y se presentan directamente ante la Sala Constitucional sin necesidad de abogados, sin autenticación, y es un recurso informal al cual cualquier ciudadano con una hoja y un lápiz, un lapicero, puede interponer cualquiera de esos 2 recursos sin mayor requisito adicional. Entonces ha sido una sala de tutela, de jurisdicción, de la libertad, de los derechos fundamentales al alcance del pueblo costarricense. Bueno, magistrado, es evidente que Costa Rica tiene una de las mayores garantías para la tutela de los derechos. Si una persona puede tener acceso inclusive con una hoja de papel y escribir a mano cuál es el derecho a pretender que se le tutele, es evidente que es un ejemplo en toda Iberoamérica.
Magistrado, la jurisdicción constitucional, ¿cómo coadyuva al fortalecimiento de la democracia? Yo creo que en eso Costa Rica ha tenido un liderazgo dentro de las democracias de América Latina, de Iberoamérica, en el sentido de que ha sido defensora de la paz sobre todo. En Centroamérica ha tenido un papel importante Costa Rica en ese sentido, pero además nos hemos caracterizado de que con la última constitución política, que es la que nos rige ya desde 1949, se decretó la abolición del ejército. Entonces, tenemos una fuerza pública de seguridad, que es el que cuida a los ciudadanos, pero no tenemos tanques de guerra, ni aviones de guerra, ni barcos de guerra. Y sí, lo que hacemos es una defensa desde la democracia en favor de los derechos fundamentales, dándole mucha énfasis también a la educación. Y en eso la jurisdicción constitucional se ha acercado mucho al ciudadano, de forma tal que cualquiera interactúe con la sala constitucional y la sienta cercana en el desarrollo de un crecimiento en democracia también dentro de la nación. Similar ha hecho la República Dominicana con el Tribunal Constitucional, donde también ha delimitado la responsabilidad penal en cascada. Correcto. Para ciertos funcionarios, inclusive, Correcto. y personalidades que trabajan con el tema de la comunicación social. Correcto. Donde estos no pueden ser responsables de un juicio que haya emitido uno de sus empleados, ya sea un periodista, un director de medios, no puede ser condenado por un pronunciamiento. Entonces, magistrado, a su juicio, ¿cuál es la importancia de la libertad de expresión en los jueces constitucionales? Bueno, yo creo que es primordial. La libertad de expresión es una forma de comunicación, de hacerle llegar a las personas el pensamiento de una persona. Y en nuestros países la gente también está deseosa de saber qué es lo que opina un magistrado de un tema determinado. Yo creo que mal haría un juez o un magistrado de un tribunal constitucional si se abstrae de una decisión que puede ser en un momento determinado, incluso un proyecto de ley que venga a perjudicar a un tribunal constitucional o que le limite a un juez en sus decisiones de independencia, o por ejemplo, alguna reforma que permita las sanciones disciplinarias a los jueces por opiniones, o bien incluso que se les pueda sancionar porque un tribunal superior en alzada pueda pensar diferente a sus resoluciones y se quiera sancionar por una sentencia donde se debe respetar siempre la decisión jurisdiccional sin que por ello pueda ser impuesto de sanciones disciplinarias. El Tribunal Constitucional en Costa Rica, que es la sala constitucional, sí, al tutelar, eso siempre ha dicho, la sola apertura de un procedimiento disciplinario es una amenaza a un derecho fundamental, en este caso a la libertad de expresión y de opinión, si lo que se pretende es sancionar, callar a aquel funcionario judicial que pretenda dar su libertad de opinión. En este caso, entonces, se han anulado autos de traslado de quejas disciplinarias solo por la amenaza que conlleva algo de un procedimiento sin que haya terminado. Señores, estamos conversando con el magistrado Luis Fernando Salazar de Costa Rica, en este caso en la sala constitucional. Para nosotros ha sido más que un placer. Y por último, una pregunta que no puedo dejar de hacerle. A su juicio, ¿cuál es la importancia de la justicia constitucional en Iberoamérica? Importantísima, diría yo. Bueno, una justicia constitucional, siempre hay una expectativa de qué es lo que se quiere en un país determinado. Correcto. Yo creo que el juez constitucional tiene que hacerlo de cara a la constitución política. En aquellos países incluso que tienen más restricciones, podría ser a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, siempre todo lo que es en abono de las libertades individuales, colectivas, siempre saldrá ganando el derecho constitucional. Siempre hay que tutelar en beneficio
de aquel que se le está cerciorando, que se le está sancionando, que se le está coartando alguna libertad, y la tutela constitucional que tienen que ejercer desde los tribunales constitucionales tiene que ser siempre haciendo prevalecer el derecho de la Constitución. Magistrado, ¿cuáles son los retos y desafíos que enfrentan los jueces en la justicia constitucional concerniente a la libertad de expresión? Bueno, tanto la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la sede en San José de Costa Rica, la Sala Constitucional en Costa Rica, pero cualquier tribunal o sala o corte constitucional o de constitucionalidad, el reto principal creo yo que tiene que ir enfocado en la misma educación de los estados hacia las personas para que reconozcan y sepan cuáles son sus derechos fundamentales. A partir de que el ciudadano esté mejor educado, mejor informado y sepa que el derecho a la expresión, el derecho a la opinión, va a estar siempre tutelado, en el tanto lo que pueda ser sancionado es el extralimitarse con epítetos, con ofensas, con calumnias que no van con un derecho de opinión. Entonces, el gran reto o el desafío que tenemos los tribunales constitucionales es discernir en un criterio de opinión, por ejemplo, si es sobre un proyecto de ley, por supuesto que tiene el juez, el magistrado, toda la libertad de opinar y de ir en contra de un proyecto que venga, por ejemplo, a limitar un derecho fundamental de los propios funcionarios. Pero el juez, el magistrado, tiene que saber que extralimitarse con epítetos ofensivos hacia el legislador, por ejemplo, que pretenda hacer una reforma legal o constitucional, se está extralimitando en su derecho. Pero mal haría un tribunal constitucional en cercenar de entrada el derecho de opinión o de expresión de cualquier ciudadano. Y somos los jueces constitucionales unos ciudadanos de primer nivel que también debemos ejercer ese derecho con responsabilidad y también con esa libertad que da la misma Carta Fundamental. Magistrado, gracias por estar con nosotros. Fue un placer compartir esta entrevista con usted. Ha sido un gusto estar con ustedes siempre aquí en República Dominicana. La segunda ocasión en que estoy por aquí, había estado hace 7 años en Santo Domingo, 2 experiencias, 2 tutelas diferentes de 2 países que nos hermana también estos principios constitucionales. Gracias a usted, magistrado, por estar con nosotros. Y ustedes no se muevan. Tras la pausa, continuamos con más desde su programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. Continuamos con el desarrollo de este espacio. En el reportaje vamos a ver los aspectos más relevantes de la libertad de expresión como derecho fundamental. Uno de los aspectos más relevantes de la función jurisdiccional es el apego irrestricto de los juzgadores a los principios de imparcialidad e independencia al momento de decidir las causas puestas a sus cargos. Tal predicamento se corresponde con la objetividad y neutralidad que debe matizar sus actuaciones. Es por ello que tienen el deber de evitar la promoción de ideologías que pudieran poner en tela de juicio esos principios.
En esta especie de sujeción principalista es de vital trascendencia la forma en que los magistrados hacen uso de la libertad de expresión en el marco de sus intervenciones públicas, pues desbordar los límites de la prudencia en la manifestación de sus ideas pudiera impactar negativamente en la percepción colectiva. En tanto, se creería que no solo el juzgador adolece de insuficiencia de imparcialidad e independencia, sino que los órganos de administración de justicia en sentido general están carcomidos por idéntica precariedad. De ninguna manera sugiero que los jueces se etiqueten un bozal a lo largo de la boca como si se tratara de un ritual propio de una ideología radicalista, donde el silencio es indispensable como regla imperativa del déspota. Abogo por un uso racional de la prerrogativa fundamental de la Carta Sustantiva, que en su artículo 49 deja claramente establecido que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. No hay excepción respecto a los jueces en este contexto. Se trata de una sombrilla de alcance universal, cuya sombra resguarda de manera general, sin distinción, el derecho que asiste a cada persona de dejar fluir libremente sus ideas, sin otras limitaciones que las interpuestas por la propia ley, reverenciando siempre la dignidad de los demás como premisa insoslayable de la prevalencia de un verdadero sistema democrático, y en el entendido de que lo que escupimos y tecleamos con maledicencia de forma contamina y daña la sanidad de la convivencia social. No podemos dejar de reconocer que el derecho a la libertad de expresión, cuando se ejercita, conecta al individuo con sus conciudadanos, y ese ejercicio dota dicha prerrogativa de trascendencia política y relevancia institucional. De ahí que pretender que los jueces se sustraigan de verter sus pensamientos, sus ideas y opiniones sería como procurar un aplauso de mal gusto a la violación del artículo 39 constitucional, que prescribe que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación. Sin embargo, si bien los magistrados gozan de un amplio catálogo de derechos fundamentales, entre ellos el que inspira este escrito, la libertad de expresión, preciso es señalar que también tienen deberes ineludibles que cumplir, que nacen de su propio estatuto, como son la observancia irrestricta de valores y principios éticos que podrían verse expuestos riesgosamente frente a la sociedad cuando ese derecho se articula de manera inadecuada, porque su uso desmesurado no solo erosiona la credibilidad y prestigio de quien expone, sino que desparrama en un inmenso telón de juicio la reputación del órgano jurisdiccional al que pertenece el juez, que, amparado en el derecho, exterioriza de esa forma su pensamiento. Diego García Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, al abordar el tema sobre la libertad de expresión, asociación y reunión de jueces y fiscales, tanto fuera como dentro de Internet, sostuvo que en el ejercicio de su libertad de expresión, los jueces y fiscales deben tener en cuenta sus responsabilidades y obligaciones como funcionarios públicos y actuar con moderación cuando expresen sus opiniones y puntos de vista en cualquier circunstancia en que, a los ojos de un observador razonable, su declaración pueda comprometer objetivamente su cargo o su independencia o imparcialidad. A criterio de García Sayán, en referencia a las redes sociales, los jueces y fiscales deben abstenerse siempre de hacer comentarios políticos partidistas y no publicar nunca nada que pueda ser contrario a la dignidad de su cargo o que afecte de alguna otra manera a la judicatura o al Ministerio Público como institución. En ese contexto, sostiene que, no obstante, dado que en las cuentas de Twitter figuran como jueces y fiscales, tales cuentas solo deben utilizarse con fines informativos y educativos, y para actividades relacionadas con su trabajo. Si el absolutismo debe ser inexistente en la interpretación de la realidad, también habrá de serlo para justificar las restricciones de los jueces al momento de ejercer el derecho de libertad de expresión, ya que esta prerrogativa carece de valor absoluto respecto de los magistrados, por lo que estos deben sujetar sus acciones a normas restrictivas, valores y principios éticos, cuyo objeto obra en resguardo de la imparcialidad, objetividad e integridad de la judicatura y del propio juez. Escrito por el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, juez del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Amigos, continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, sostendremos una conversación con el magistrado Rafael Ciprián Lora. El magistrado Ciprián Lora es jurista, literato, académico y doctrinario. Es juez de carrera con más de 20 años de servicio en el Poder Judicial. Actualmente es juez primer sustituto del presidente de la segunda sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. Tiene especialización a nivel de maestría en las áreas de Derecho Constitucional, Derecho Inmobiliario y Derecho Administrativo. Ha escrito más de 13 obras y ofrecido más de 100 charlas y conferencias sobre estas temáticas del derecho. Con él conversaremos sobre el tema la libertad de expresión de los jueces. Bienvenido al programa, magistrado Rafael Ciprián Lora. Muchas gracias, mi amigo César. Para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias. Magistrado, explíquenos un poco, ¿en qué consiste el derecho a la libertad de expresión? El derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental, en primer lugar, pero trasciende lo que es un derecho fundamental porque la sociedad necesita el ejercicio de ese derecho ampliamente para que permee con la transparencia las funciones públicas. De manera que el derecho a la libertad de expresión es lo que diferencia a las bestias, los animales, de los seres humanos. Un ser humano que tenga su libertad, su derecho de expresión limitado, coartado, previamente coartado o censurado, lo asimilan a una bestia, a un animal, a una gallina, a un caballo. El ser humano necesita, requiere y es consustancial a su condición de persona el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, así como a la búsqueda, obtención de la información. Quien no está bien informado no puede expresarse adecuadamente. Y como derecho fundamental está amparado por el artículo 49 de la Constitución, el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 32 del Código Procesal Penal y hasta los artículos 367 y siguiente del Código Penal. El 32 es el procesal penal. De manera que también tenemos la ley de expresión y difusión del pensamiento, que es la 6132. Entonces, el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento es lo que me hace ser humano, es lo que me hace persona. Cuando el autoritarismo y la arbitrariedad, el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento es lo que me hace ser humano, es lo que me hace persona. La animalidad, por tanto, niega la transparencia y niega la esencia del ser humano. Ese es el derecho fundamental a la libertad de expresión. Hay juristas que entienden que los magistrados, los jueces del Poder Judicial, por su estatuto profesional, están obligados a un deber de reserva y confidencialidad, que de algún modo limita su libertad de expresión. ¿Cuál es su parecer al respecto? Que todo el mundo tiene derecho a la reserva y a las limitaciones en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Pero no es porque sea juez, porque el artículo 49 de la Constitución, así como todas las demás normas constitucionales y legales señaladas, contemplan que el derecho a la libertad de expresión es de toda persona.
Incluso la censura previa está prohibida, sancionada. Ahora bien, el derecho a la expresión da lugar, como todo derecho, a obligaciones y a deberes. No hay ejercicio de un derecho si no hay el cumplimiento de deberes y obligaciones. Por eso existe la libertad. Sin libertad no hay responsabilidad, pero sin libertad ni responsabilidad tampoco hay ejercicio de los derechos. Y el ejercicio de los derechos conlleva también una carga de obligaciones y deberes. Voy más lejos, que en eso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentado criterios jurisprudenciales de que el juez puede expresar criterios técnicos jurídicos, aunque coincida con criterios de partidos, de grupos sociales, culturales, económicos, y por eso no está apoyando ni coincidiendo con ellos. Simplemente son criterios técnicos jurídicos, porque los criterios técnicos jurídicos permiten que el aporte a la sociedad. El derecho a la libertad de expresión, como habíamos dicho, trasciende al derecho fundamental como tal, per se, porque es un derecho de la sociedad a ser informada. Imagínense lo que sería la República Dominicana, que en el Poder Judicial hay unos 750 jueces, más o menos, que cada juez dictara una conferencia semanal en un barrio, en un club, en una junta de familia, en una asociación, bueno, en cualquier núcleo social. Cada juez dictara una conferencia semanalmente. Al año dictara 52 o 50 y pico de conferencias, dependiendo. Multiplíquelo por 780 jueces. Nosotros tendríamos una sociedad culturizada, una sociedad con conocimientos jurídicos, humanos, éticos, morales, que permitiría que nosotros fuéramos una Atenas del Nuevo Mundo. Magistrado, usted ha señalado la limitación que tienen los jueces de referirse a los casos que llevan en sus tribunales, pero se ha observado que una vez los jueces dictan sentencia, usualmente la sociedad tiende a criticar la sentencia, pero entonces los jueces se ven como limitados a salir a defenderla. Y muchas veces dicen que los jueces no pueden defenderla porque ya hablaron por sentencia. ¿Usted considera que en esas circunstancias el juez puede, en la opinión pública, explicar su sentencia o simplemente debe remitirse a su fallo? Es un punto muy interesante. El juez debe saber que se legitima en el ejercicio de su función judicial con la motivación de su sentencia. Por tanto, él debe ser capaz de argumentar, motivar suficientemente su sentencia para que ella se baste por sí misma. Y que cuando en los medios de comunicación critiquen la sentencia les responda en su propio texto. El juez no me parece prudente que salga a responder todo lo que digan en los medios de comunicación sobre una sentencia que él dictó. Basta con que él diga: por favor, léanse la sentencia, que ahí está explicada mi opinión. Es un asunto de prudencia, porque el juez debe ser independiente, debe ser imparcial, pero debe ser manso como una paloma y astuto como una serpiente. No debe dejarse provocar. ¿Usted considera que el voto disidente es una expresión de esa libertad de expresión o no lo es? Sí, claro. El voto disidente es la salvaguarda del honor, de la convicción y de la íntima opinión del juez. El juez en un tribunal colegiado tiene derecho a disentir de la mayoría. Puede votar salvado, puede votar disidente, y eso enriquece la doctrina de los jueces, enriquece la jurisprudencia. Admito, y esto se lo digo en esta voz del Tribunal Constitucional, que en ocasiones votos disidentes me parecen más interesantes que la sentencia. En ocasiones he leído votos disidentes que digo, no solamente coincido con este criterio,
sino qué bueno sería para los derechos fundamentales que la sentencia hubiese salido con esta orientación, con este criterio, porque el voto disidente en ocasión es mejor que la sentencia que se ha dictado. Y eso es un derecho que tiene el juez, pero no es solo un derecho del juez, es un derecho del justiciable, es un derecho de la sociedad a escuchar otras opiniones. Ese voto disidente debe darse, expresarse con todo respeto, con toda consideración al honor, a la fama, a la imagen institucional y de los demás compañeros jueces. El voto disidente siempre es bueno. Hemos hablado del ámbito de la libertad de expresión del juez en los asuntos que maneja en su tribunal, pero ¿usted considera que fuera del ámbito judicial el juez tiene algún límite de su libertad de expresión, fuera del ámbito judicial? Fuera del ámbito judicial tiene el juez el mismo límite que tiene cualquier otra persona, cualquier otro ciudadano. El mismo límite. ¿Cuál es? Que él se exprese siempre con la mesura, la prudencia que requiere la civilidad, la vida en sociedad y sobre todo que él sea sincero, veraz, franco, que sea capaz de decir sus criterios. Decía José Martí que el hombre que oculta lo que piensa, no dice lo que piensa, no es honesto. Ahora, ¿qué limitaciones puede tener? Sí, tiene limitación, porque todos los derechos tienen limitaciones. No existe ningún derecho absoluto. Si consideráramos algún derecho absoluto, yo pensara en la dignidad humana, y mi dignidad está limitada por la dignidad suya, mi hermano César. Por tanto, también está limitado. Entonces el juez tiene la limitación de guardar el honor, preservar el buen nombre, el prestigio, la fama de los demás. Pero eso mismo pasa con cualquier otro ser humano. Y además debe cuidarse de no infringir la seguridad nacional. El pudor y el honor no solo de las personas, sino también de los entes colegiados, para no caer ni en la difamación ni en la injuria, contemplado por nuestras normas. Magistrado, cuando se habla de libertad de expresión de los jueces, siempre se habla del fenómeno de la censura judicial previa. ¿Cuáles serían los peligros de la censura judicial previa? Es que la censura previa está proscrita en todas sus manifestaciones. La censura previa no existe en la sociedad en que vivimos, porque nosotros vivimos en una sociedad que conforme al artículo 7 de la Constitución se ha proclamado en un Estado social y democrático de derecho. Entonces la censura previa ni en lo judicial, ni en lo económico, ni en lo político puede existir. La censura previa es mala en todas sus manifestaciones. Lo que sí debemos saber que todo lo que nosotros hacemos en la vida tiene consecuencias. No hay ninguna actuación que no tenga consecuencias. De manera que si se ha violado el honor, si se ha violado el buen nombre, la fama, la imagen bien merecida de una persona, con expresiones difamantes, injuriosas, invectivas que ataquen el honor de una persona, para eso están entonces las normas y los procesos para sancionar esa desviación del buen ejercicio de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Ningún derecho es absoluto, tiene limitaciones, todo derecho igual, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de difusión del pensamiento y a la libertad de obtener, recibir informaciones. Magistrado, la legislación sobre expresión y difusión del pensamiento contempla la figura del derecho a respuesta cuando una persona es difamada o es injuriada por un particular.
En el caso de los jueces y a consecuencia de sus fallos, que alguna persona se dedique a difamar a ese juez, ¿usted considera que los jueces en ese caso tendrían derecho a una respuesta? Si es un medio de comunicación y ha dado una información que no se corresponde y que atenta al honor del juez, tengo para decirle que en la actualidad en el Poder Judicial se está trabajando, yo formo parte de ese trabajo colectivo para crear los voceros dentro del Poder Judicial, la vocería dentro del Poder Judicial. Y eso lo estamos afinando, porque no es bueno que un juez tenga que salir a defender su sentencia. La sentencia habla por él mismo. Ahora, si hubo un atentado a su honor, a su dignidad, a su buen nombre, a su buena fama, a su imagen bien ganada, entonces el juez tiene los procesos judiciales para defender su honor. Y es bueno, además, que lo coordine y lo comunique con las instancias superiores del Poder Judicial, actuando como buen juez. Y es un asunto personal, pero él se debe a una institución. Es bueno que se comunique con el Consejo del Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia, con sus demás compañeros en la Corte o compañeros en el tribunal. Sí, el juez tiene derecho a defenderse, claro que sí, pero esa defensa del juez debe ser dentro de los canales jurisdiccionales e institucionales adecuados. Muchas gracias, magistrado Rafael Ciprián Lora, por acompañarnos en nuestro programa. Gracias a usted por haberme invitado. Gracias. Amigos, hemos estado conversando con el magistrado Rafael Ciprián Lora sobre el tema la libertad de expresión de los jueces. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Gracias por continuar con nosotros. Esta semana se conmemora un aniversario del fallecimiento de uno de los pioneros de la defensa de los derechos humanos. Acompáñenme a ver de quién se trata en las efemérides constitucionales. El 31 de julio de 1566 fallece en Madrid, España, Fray Bartolomé de las Casas, primer defensor de la dignidad humana en estas tierras. Como se ha establecido en el derecho constitucional, la dignidad humana es un principio. Entre nosotros, es un derecho fundamental instituido en el artículo 38 de la Constitución de la República, el cual expresa: Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se garantiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Fray Bartolomé de las Casas perteneció a la Orden de los Dominicos. Fue filósofo, cronista, teólogo, jurista, escritor y principal apologista de los indígenas. Fue el protector universal de esa raza. A las Casas se le considera junto a Francisco de Vitoria, fundador del derecho internacional moderno, y contribuyó a la teoría y a la práctica de los derechos humanos con su obra titulada Brevísima relación de la destrucción de las Indias, la cual escribió a mediados del siglo XVI y es considerada como el primer informe moderno de derechos humanos. En esta obra se describen las atrocidades a las que fueron sometidos los indígenas de las Américas por los conquistadores españoles. El padre de las Casas defendió la dignidad humana de la raza indígena y hoy se reconoce la dignidad humana como el derecho que tiene todo ser humano de ser respetado y valorado por el solo hecho de ser persona. Discutido y calumniado por algunos, la posteridad le ha hecho justicia, viendo en él a un insigne evangelizador de los pobres, los indígenas, y a un incansable luchador por la justicia.
En sus últimos tiempos, Fray Bartolomé de las Casas lamentó amargamente el que durante un tiempo aceptó la esclavitud de los negros para reemplazar a los indígenas en los trabajos pesados, aunque luego se arrepintió y pensó siempre lo contrario. Que la dignidad es igual para todos los seres humanos. Este consagrado sacerdote murió en 1566 en el convento de Atocha, Madrid, España, a la edad de 82 años. Es momento de conocer las principales noticias que se generan en nuestra alta corte. Comencemos. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, se reunió con el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, con quien conversó sobre temas de interés común. Durante el encuentro, Jaques Liranzo firmó el libro de visitas en donde valoró la salvaguarda constitucional del Estado Dominicano, reconociendo la protección de los derechos fundamentales y de las garantías. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió la visita de una delegación de Dominican Bar Association, encabezada por su presidenta Jamel Isidor, con el interés de conocer el quehacer de esta alta corte, su historia y su funcionamiento. Al darles la bienvenida a los miembros de la DBA, el magistrado Ray Guevara expresó el regocijo que experimenta por recibirlos en el TC. Esta es una gran ocasión para nosotros, porque ver una representación tan nutrida, tan importante, tan plural de lo que es el trabajo que ustedes hacen allá, nos llena de satisfacción y es un estímulo, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos jóvenes de la comunidad dominicana que está, sobre todo en Nueva York, y que ustedes han demostrado que se pueden superar barreras, que se pueden lograr metas que a veces parecen inalcanzables, y que en todo esto hay una representación muy digna de la dominicanidad, de los valores de la República Dominicana, del compromiso de profesionales con un ejercicio digno de las labores que desempeñan en los Estados Unidos de Norteamérica. Jamel Isidor agradeció la labor que realiza el tribunal respecto a la doble nacionalidad, porque es algo de interés para la diáspora que se encuentra en Estados Unidos. Al finalizar la visita, en la que estuvieron presentes los magistrados Domingo Gil y Miguel Valera Montero, así como la secretaria del TC, Grace Ventura Rendón, Ray Guevara recibió un ejemplar de la Constitución de los Estados Unidos. El Tribunal Constitucional, a través de la Comisión de Igualdad de Género que coordina la magistrada Alba Luisa Bert Marcos, recibió la visita de la directora de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía del Distrito Nacional, Claudia Sarante Camacho, organizada con el propósito de dar seguimiento al acuerdo de cooperación interinstitucional suscrito el pasado 16 de marzo. Entre los temas abordados por la magistrada Bert Marcos y Sarante Camacho en el Salón del Pleno estuvo la planificación de la Jornada Internacional sobre Prevención del Acoso, a realizarse del 19 al 23 de septiembre, durante la cual se pretende ejecutar acciones formativas que incluyen 4 conferencias magistrales dirigidas a universidades, centros educativos, clubes comunitarios, juntas de vecinos, asociaciones de padres y madres, así como al personal del TC y del Ayuntamiento del Distrito Nacional. El Tribunal Constitucional y su Comisión de Igualdad de Género, que coordina la magistrada Alba Luisa Bert Marcos, recibió la visita de cortesía de la viceministra Amada Mansueta Calcaño, titular del Viceministerio de Cultura de Igualdad, con quien trató temas relacionados con la trayectoria de esta comisión y la realización de acciones formativas en conjunto. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, ofreció un mensaje en ocasión de celebrarse el Día de los Padres 2022. Al conmemorarse hoy el Día del Padre, dentro del júbilo evocado en el festivo, recordamos que más allá del hecho biológico, ser padre es una enorme bendición, un privilegio e inconmensurable compromiso. Nuestro Padre Creador, excelso modelo de paternidad, encomienda a los padres determinadas responsabilidades en la buena crianza de los hijos, mismas que estamos llamadas a transmitir con nuestro testimonio de vida. Honrar a Dios y a los padres para que les vaya bien y tengan larga vida. Efesios 6:2. Entrenar a los hijos en el ejercicio de la sabiduría, la piedad y la justicia. Primera de Timoteo 4:7 al 8. Criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4. Orar incesantemente por ellos y por su salvación.
segunda de Samuel 12:16, y asumir la provisión material para que crezcan en estatura y se fortalezcan. Lucas 2:40. El artículo 55 de la Constitución, numeral 10, reconoce varias de las anteriores como catálogo de deberes atribuibles al ejercicio de la paternidad responsable. Sobre el particular, nuestro texto supremo establece que el padre y la madre, aún después de la separación y el divorcio, tienen el deber compartido e irrenunciable de alimentar, criar, formar, educar, mantener, dar seguridad y asistir a sus hijos e hijas. Esto es ampliado en el conjunto de derechos consagrados en la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, armonizado con el concepto de autoridad parental, de manera igualitaria, por el padre y la madre durante la minoría de edad de los hijos. Para los padres que han cumplido o se encuentran cumpliendo fielmente con tan expresos mandatos de la palabra de Dios y de la palabra del pueblo, valga mi reconocimiento sincero por asumir su misión con entrega, honestidad, sacrificio y obediencia. Para quienes se han desviado del camino, han sucumbido en su labor o están apartados de la crianza de sus hijos, mañana será tarde para asumir tal gratificante rol con valentía, pidiendo perdón si se estima necesario, pero apropiándose sin postergaciones de esta irreemplazable vocación elegida. Se precisa actuar en el marco de la masculinidad positiva como base del respeto a la mujer, madre de nuestros hijos, y sin duda pieza fundamental de su estabilidad material y emocional. Esto crea la zapata indeleble del desarrollo integral de los hijos, de su buen comportamiento en la sociedad, lo que directamente incide en la construcción de un estado sostenible donde impere la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, la felicidad y la paz. Reitero pues mis felicitaciones a los jueces, funcionarios, servidores constitucionales y ciudadanos dominicanos, a su vez padres, identificados con la paternidad responsable. Felicidades a todos los padres en su día. Busque estas y otras noticias en nuestro portal web www.tc.gov.do. Allí conozca sobre las sentencias emitidas por esta alta corte y sus publicaciones. Con estas informaciones finalizamos La Voz del Tribunal Constitucional, agradeciéndole su atención con este tema sobre la libertad de expresión de los jueces, su importancia y cómo debe la opinión pública manejar las consideraciones sobre la persona del juez. Los poderes públicos deben promover las condiciones jurídicas y administrativas en procura de equidad real y efectiva conforme lo establecen las normas, especialmente la Constitución Dominicana.